Muy bien, mis hermanos, nuevamente, muy buenos días. Cuando un niño está aprendiendo las letras, por lo general, lo que uno ve que hacen sus maestros en sus primeros pinitos académicos es dibujar la letra grande para que el niño siga el camino que el maestro ya le trazó. Es decir, él tiene que seguir el direccionamiento que alguien que sabía más ha dado para que él lo siga. A veces le piden, dibujan la letra grande y a veces le piden que la llene con lana, o las llene con lentejas, o las llene con arroz. Seguro que aquí a la gran mayoría le ha tocado hacerle la tarea a su hijo con estas características. Pero lo que quiero señalar es que al niño no se le está pidiendo que invente las letras, ni que saque de su imaginario cómo deben ser las letras, no. A él solamente se le ha dado una guía y se le está pidiendo que aprenda en relación a la guía que se le ha dado. No tiene que inventar nada, no tiene que sacarse nada de la manga para crear algo. Él solamente tiene que seguir la guía que su maestro o maestra en la escuelita le ha dado. Así pues ocurre con la iglesia, mis hermanos. La iglesia no tiene que inventarse formas novedosas o modernas para establecer qué se debe y no hacer dentro de la iglesia. Eso implica que la iglesia no tiene que inventarse formas novedosas y atractivas para las personas y para los jóvenes y para los adultos y para los niños para que vengan a la iglesia. La iglesia tiene que hacer lo que la palabra de Dios dice que se debe hacer. Así pues, ocurre con los pastores. La iglesia no tiene que inventarse una fórmula mágica para decir quién puede o no ser un pastor. Las escrituras, que son ese trazo que nuestro Dios nos ha hecho, nos dicen exactamente qué se debe tener en cuenta a la hora de considerar a un individuo para que sirva como ministro dentro de la iglesia de Cristo. Cuando nosotros hablamos de qué requisitos tiene la Biblia para escoger a un individuo para que sea pastor, dos textos tienen que venirse a nuestra mente, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, que es el texto que estamos analizando. Pero también tiene que venirse a nuestra mente Tito, capítulo 1, versículos 5 en adelante. ¿Por qué digo esto? Porque los dos textos hacen una lista de requisitos que debe tener el aspirante a ministro y no son excluyentes uno de otro, sino más bien son textos paralelos y complementarios. Así que, hermanos, vamos a leer. Ya leímos hace un momento, antes de iniciar, ya leímos ya leímos Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Ahora vamos a leer Tito, capítulo 1, versículo 5 en adelante, hasta el versículo 9. Dice así la palabra de Dios. ¿Estamos todos allí? Tito capítulo 1. Amén. Muy bien. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere, escuchen esta expresión, el que fuere ¿qué? Irreprensible. Ahora escuchen, o si quieren vayan a 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y aquí quiero llamar la atención sobre algo. En ambas listas se encabeza la lista con la irreprensibilidad del ministro. Ahora sigamos en Tito capítulo 1 versículo 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Antes de empezar a desarrollar el contenido de este sermón, mis hermanos, quiero aclarar lo siguiente.
esta no será una exposición detallada de cada versículo, y mucho menos será una exposición detallada de cada uno de los requerimientos. Lo que más bien quiero hacer en esta exposición es presentar un panorama general de lo que implica esta lista o estas listas que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ha puesto en las Sagradas Escrituras, que deben determinar si un hombre puede o no estar en el ministerio. Ahora, también es importante mencionar que los requisitos, todos los que acabamos de leer, tanto en Primera de Timoteo como en Tito, todos estos requisitos, hermanos, no son sugerencias que el apóstol Pablo le está haciendo a la iglesia para que considere a sus pastores. Los requisitos que están establecidos en estos textos que acabamos de leer son de cumplimiento obligatorio para aquel que aspira a ser un ministro, indistinto de su nacionalidad, indistinto de la situación política de su país, indistinto de la época, el momento en la historia en la que haya nacido este individuo. Todos los requerimientos de esta lista se tienen que cumplir plenamente en un varón que aspira al ministerio. Por eso el texto inicia diciendo: pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Es necesario. Esto no es opcional. Cualquier ministro verdadero de la Iglesia de Cristo tiene que cumplir estas características. Esto es lo primero que quiero mencionar. No son sugerencias que el apóstol Pablo está diciendo: mira, pues, bueno, si ustedes quieren que alguien sea pastor, pues yo creería que él debe tener estas características. No. Tiene que tenerlas, porque si las tiene, esas características lo califican para ser un ministro, pero la ausencia de ellas inmediatamente lo descalifica para ser un ministro dentro de la iglesia. El texto inicia diciendo: si alguno aspira obispado, esto es 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que ¿quién? Que el obispo. Ahora, antes de explicar la serie de requisitos, hay algo que quiero aclarar acá. En nuestra cultura actual, la expresión obispo no es exactamente lo mismo que significaba en el Nuevo Testamento. Para nuestro contexto local, un obispo es aquel clérigo que está gobernando o en supervisión a otros. Un obispo es alguien que tiene jurisdicción y potestad sobre una arquidiócesis, y esa a su vez está conformada por una serie de parroquias, y él tiene como mando sobre los clérigos que están gobernando sobre estas parroquias individuales. De hecho, esta expresión se puede traducir obispo como supervisor. Esto es así como se entiende en nuestra sociedad en nuestros días, pero en el Nuevo Testamento el obispo, para no darle muchas vueltas a esto, sencillamente era una expresión que se utilizaba de manera intercambiable con la expresión pastor o con la expresión anciano. Así que cuando ustedes lean obispo, pastor o anciano, se está refiriendo al mismo cargo, aquel que ejerce una labor de gobierno dentro de la Iglesia de Cristo. Son términos intercambiables. Por eso, Pablo, escribiéndole a Tito, en el capítulo 1, versículo 5, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses, ¿qué? Ancianos en cada ciudad. Así que cuando leemos los requisitos del obispo, debemos entender, hermanos, que estos son necesariamente los requisitos del anciano o los requisitos del pastor, ¿ok? Pero hay algo que del texto de Tito que acabo de leer, Tito capítulo 1 versículo 5, me llama mucho la atención, y que, hermanos, consideré importante hacerle su respectiva mención a un detalle que el texto menciona. Leamos Tito capítulo 1 versículo 5. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, le dice a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Noten que hay un paralelismo y un parecido muy grande con lo que él le mandó a Timoteo, que era hacerle frente a los falsos maestros. Y luego dice, para que establecieses, ¿qué? Ancianos.
Noten que el texto tiene una particularidad. Está dado en plural. No, por causa del tiempo, no puedo citar todos los ejemplos que aparecen en el Nuevo Testamento, pero quiero decirles que son muchos en los que cada vez que se habla del pastor, del obispo o del anciano, el término viene dado de manera plural. Hermanos, la Biblia es muy clara en este asunto. La Biblia habla de pluralidad pastoral. Puede que en principio una iglesia sea pastoreada por un solo individuo, que solo haya un pastor. Si es una iglesia que está en un proceso de plantación, como es el caso. Una iglesia que está en plantación, que ha identificado a un ministro y este ha sido ordenado oficialmente como ministro de la iglesia de Cristo. Pero en la medida que la iglesia vaya avanzando en el tiempo, avanzando en su madurez cristiana, es decir, en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero además, mis hermanos, vaya creciendo en número, se hace necesaria la presencia de otro u otros varones que estén sirviendo como oficiales dentro de la iglesia de Cristo. Y esto es importante, mis hermanos, porque como veremos más adelante, uno de los requisitos del ministro es que él debe tener la capacidad de someterse con mansedumbre al direccionamiento de otros. Un ministro, mis hermanos, solo en el ministerio se pone en un escenario muy peligroso, porque no tiene quien sea una contraposición a sus expresiones, a sus determinaciones. Así que se verá muy tentado a pensar y ejecutar, y no pensar, poner en discusión y después tomar determinaciones. La pluralidad de pastores en la iglesia, mis hermanos, no es algo que se deba sí o no considerar. Es una necesidad neotestamentaria que haya ministros en plural dentro de la iglesia de Cristo. Estos eran unos comentarios generales del texto. Ahora sí vayamos a los requisitos. El primer requisito que aparece es la irreprensibilidad. Es necesario que el varón sea irreprensible, dice Tito y dice Timoteo. Y esto es muy diciente, hermanos. Las dos listas están encabezadas por este requisito, la irreprensibilidad. Ustedes, cuando leen irreprensibilidad, encabezando las dos listas, deben considerar que lo que el apóstol Pablo estaba teniendo en mente a la hora de escribir esto era que la irreprensibilidad sería como un título o un encabezado. En otras palabras, todo lo que se va a expresar después de la irreprensibilidad viene como consecuencia de la irreprensibilidad. El varón debe ser irreprensible ¿en relación a qué? Y él empieza a desarrollar 7 temas en los que él debe ser irreprensible. Eso es lo que va a hacer en este texto. Es como si dijera el apóstol Pablo: mira, el que aspira a ser ministro de la iglesia de Cristo debe ser irreprensible en estos 7 aspectos que voy a citar a continuación. Pero antes de citar esos 7 aspectos, conviene que nos preguntemos y respondamos qué significa ser irreprensible. ¿Qué significa la irreprensibilidad? Bueno, literalmente la expresión podría traducirse como que no se ha tomado. Y en el griego esta expresión describe a una persona que es agarrada, sujetada para llevarla y acusarla justamente. Escuchen esto. El griego nos representa o nos ilustra la imagen de un hombre al que se le agarra, se le sujeta y se le lleva y se le presenta delante de alguien para acusarle delante de ese con justicia. Entonces lo que el texto está diciendo es: mira, el ministro debe ser irreprensible. Se pueda que lo agarren y lo acusen, pero las acusaciones contra él, en el sentido de la irreprensibilidad, no pueden tener éxito. Deben ser injustas o no deben tener un fundamento sólido. En otras palabras, la expresión irreprensible tiene que ver con que el hombre que aspira al ministerio debe estar por encima de todo reproche. Y para garantizar que esté por encima de todo reproche, sus acciones deben ser
calificadas a la luz de todos los aspectos que él va a narrar a continuación. Por ejemplo, si se encuentra con que este hombre que aspira al ministerio es un gran maestro, es un hombre muy docto, conoce muy bien de doctrina, pero se determina con facilidad que este hombre es mujeriego, es coqueto, que no respeta a su esposa, ese hombre ya está completamente descalificado para el ministerio. Así que en palabras resumidas, se puede decir que la irreprensibilidad hace referencia a que el ministro debe perseguir una vida santa. Hermanos, el pastor sigue siendo un pecador, sigue siendo defectuoso en muchos aspectos. No es ni siquiera de cerca un hombre perfecto, es un hombre como cualquiera del resto de seres humanos sobre la tierra que peca. Sin embargo, es importante que la iglesia distinga si este hombre está teniendo una lucha constante contra su pecado, de mortificación de su pecado, o realmente este hombre es uno que ha respondido a una conducta de vida pecaminosa en donde el pecado hace parte habitual de su conducta cotidiana. Si lo que define a este hombre es una práctica habitual de pecado que no puede abandonar, este individuo no es apto para el ministerio. Es más, se debería considerar si realmente es o no un creyente. Así que el requisito de la irreprensibilidad, hermanos, no es la perfección, pero sí hace referencia a una búsqueda insaciable por querer vivir santa y piadosamente delante del Señor. Eso hace referencia a su irreprensibilidad. No que sea perfecto, sino que diariamente mortifica su pecado siendo asistido por el Espíritu Santo, porque él quiere vivir santo para Cristo. Escuchen lo que dice William Hendrickson. Los enemigos pueden traer toda clase de acusaciones contra el ministro, pero estos cargos deben resultar falsos cuando se empleen métodos justos de investigación. Pueda que al ministro se le acuse de que es un ladrón, pero la sola acusación no puede descalificar al ministro. Se debe, como dice Hendrickson, indagar con justicia para determinar si este hombre ha manchado su testimonio con un pecado tan terrible como lo es la avaricia, y si después de esa investigación se descubre que este hombre ha sido acusado injustamente, se debe determinar la inocencia del individuo y por lo tanto se debe decir que este hombre es irreprensible en relación a la acusación que se le hizo. ¿Me hago entender? ¿Estamos ahí todos? Ok. Mis hermanos, el punto es este, para concluir esta parte. Es importante tener un ministerio que glorifique a Dios, pero un ministerio que glorifica a Dios es imposible sin el respaldo de una vida personal que sea santa y piadosa delante del Señor. El ministerio no podrá ser, en un término santo, exitoso si la vida de este hombre no respalda su labor desde el púlpito. Y digo esto, hermanos, porque es muy fácil pararse aquí al frente y señalar la forma pecaminosa de vida que tienen los hombres. Es muy fácil decir, mira, no cometas este pecado. Pero es más difícil ajustar nuestras propias vidas a vivir de acuerdo a la santidad que demandan las Escrituras. Richard Baxter, en su célebre obra que recomiendo todos leamos aquí, que se llama El Pastor Renovado, dice lo siguiente. Hablándole a los pastores, dice Baxter: debes tener cuidado de modo que tu ejemplo no desdiga tu enseñanza, a fin de que no seas una piedra de tropiezo para los ciegos y seas ocasión de ruina, para que no diga con su vida lo contrario a lo que dice con su lengua, siendo un estorbo para su propia obra, una palabra orgullosa, poco amable, autoritaria, una contienda innecesaria, una acción codiciosa, puede apagar la voz de un sermón y hacer que se pierda el mucho fruto de éste. Ten cuidado de ti mismo, para que no vivas en los pecados contra los que predicas de otros, y para que no seas culpable de aquellos que día a día condenas.
Pregunta Baxter: ¿harás tu trabajo de engrandecer a Dios y cuando has terminado lo deshonrarás como los demás? Predicarás del poder de Cristo para gobernar y a pesar de esto lo menospreciarás y te rebelarás. ¿Anunciarás sus leyes para violarlas deliberadamente? Si el pecado es malo, ¿por qué vives en él? Y si no lo es, ¿por qué instas a la gente a que lo abandone? Si es peligroso, ¿cómo te atreves a arriesgarte en él? Y si no lo es, ¿por qué dices a los hombres que lo es? Si las advertencias de Dios son verdaderas, ¿por qué no las temes? Y si son falsas, ¿por qué angustias sin necesidad a los hombres con ellas y los atemorizas sin razón? ¿Conocen el juicio de Dios los que hacen estas cosas que son dignos de muerte y a pesar de esto tú lo harás? Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que dices que no se ha de adulterar, ser borracho o avaro, ¿haces estas cosas tú mismo? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Mira, la misma lengua que habla contra el mal podría hacer tales cosas. Censuran, calumnian y difaman a sus vecinos esos labios que se lamentan frente a estas y otras cosas semejantes que otros hacen. Ten cuidado de ti mismo, para que no sea que te lamentes por el pecado y sin embargo no lo puedas vencer. De modo que aunque busques que otros lo alejen de sus vidas, tú llegues a ser un esclavo de él. Escuchen esta expresión final: si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o la obediencia para justicia. Hermanos, es más fácil reprender el pecado que vencerlo. Qué reflexión tan maravillosa de Baxter. Así que, hermanos, no cabe ni la menor duda de que el testimonio personal del ministro sea un factor fundamental en el ministerio. Y es justamente por esta razón que el apóstol Pablo en las dos listas inicia dando este encabezado: que el ministro sea irreprensible. Así es, mi hermano. Después de decir que el ministro, poner el título de la irreprensibilidad como el sumo requisito, el apóstol Pablo dice: mira, el ministro tiene que ser irreprensible en 7 aspectos fundamentales. Les repito, hermanos, esto no es una exposición texto a texto, solamente voy a sacar el grueso general de la idea a fin de que tengamos un concepto claro. Y quiera Dios, cuando hayan varones en esta iglesia que hayan certificado delante de Dios y delante de la congregación su deseo de servir al Señor, con ellos sí profundizaremos durante mucho tiempo cada uno de estos requisitos. Pero ¿cuál es el primer aspecto de la irreprensibilidad que Pablo requiere aquí, inspirado por el Espíritu Santo? Lo primero que él dice es que sea irreprensible, así es, mi hermano, en relación con las mujeres. En segundo lugar, Pablo dice que debe ser irreprensible en su hogar. En tercer lugar, dice que debe ser irreprensible con sí mismo. En cuarto lugar, dice que debe ser irreprensible con los demás. En quinto lugar, el ministro debe ser irreprensible con las cosas materiales. En sexto lugar, el ministro debe ser irreprensible en su madurez cristiana. Y en séptimo lugar, la reputación del ministro debe ser irreprensible entre los incrédulos. Veamos cada una de ellas. Primer punto, la irreprensibilidad con las mujeres. El texto dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Explícitamente, el texto está diciendo que el ministro no debe ser polígamo, es decir, que no debe tener varias esposas. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un acercamiento teológico al texto, nos damos cuenta que el texto no solo está hablando del estado civil legal del individuo.
Es decir, no solamente está diciendo que no pueda tener 2, 3, 4 o 10 esposas, solamente debe tener una. Sí, eso es lo que el texto dice literalmente, o textualmente más bien. Pero la expresión marido de una sola mujer, si nosotros estudiamos su aplicación teológica dentro del griego, podría leerse como hombre de una sola mujer. Lo que indica aquí es una calidad moral que está siendo evaluada, que va mucho más allá del estado civil. El punto, entonces, tiene que ver con que aquel que aspira al ministerio debe ser moralmente puro en relación a todas las mujeres. Es decir, el ministro no debe ser coqueto. El ministro debe ser irreprensible en su trato con las hermanas de la iglesia, pero también con las mujeres del mundo con las que tiene que rodearse en su vida cotidiana. Eso significa esto, que el ministro debe ser puro, santo en sus palabras, acciones y pensamientos en relación a todas las mujeres. En otras palabras, el ministro en su relación matrimonial debe ser ejemplo de serle fiel a su única esposa. Debe serle fiel en todos los sentidos. Recuerden que el Señor Jesús, haciendo una aplicación directa de la ley, cuando habla de la ley moral de Dios, dice, ustedes oyeron que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que codicia a una mujer en su corazón, ya ha adulterado con ella. En otras palabras, el ministro debe ser puro en su relación matrimonial, tanto como para guardar sus pensamientos. Pero ojo con esto, hermanos, me quiero adelantar un poco a lo que vendrá al final. ¿Este solamente es un requisito bíblico que las escrituras establezcan para un pastor? Así es, mi hermana, no. ¿Acaso solo los varones que prestan un servicio como oficiales dentro de la iglesia deben mantenerse fieles a su esposa? ¿O esto es un requisito para todos los hombres? Para todos los varones sobre la tierra. Tengan eso en mente para el final, hermanos. Tengan eso en mente. Respecto a este texto hay mucha discusión sobre el tema de las nuevas nupcias. Si un hombre que se ha divorciado y se ha casado puede ser ministro. Esta no es una discusión que vamos a abordar aquí. Lo que quiero es que tengamos un concepto general. Entonces, en primer lugar, el ministro debe ser irreprensible en su trato con las mujeres. Las hermanas deben sentirse tranquilas de poder hablar con su pastor y no tener miedo de que el pastor les vaya a coquetear o decir algo impropio. Debe verlas siempre como hermanas, a quienes debe servirles con todo su corazón. Y debe guardar a su esposa en toda honra, de manera física y de manera no física, en sus pensamientos, pero también en sus acciones. En segundo lugar, el ministro debe ser irreprochable en torno a su hogar. El versículo 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no gobierna su propia casa, pregunta Pablo, una pregunta retórica, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hermanos, esto es esencialmente importante, porque un hombre que gestiona bíblicamente el cuidado de su hogar, revela que es un hombre diligente. No gobernar bíblicamente su hogar revela que es un negligente y es un perezoso en relación a sus deberes espirituales. Las escrituras, mis hermanos, dicen que aquel que gobierna la iglesia como pastor, en el sentido de cuidado de las ovejas, debe ser diligente para ejercer esta labor. Si un hombre no es diligente de gobernar a su esposa y a sus hijos en el temor del Señor, se hace completamente natural entender que este hombre no va a poder gobernar la iglesia como corresponde. Es imposible que si no gobierna su hogar con diligencia, pueda gobernar la iglesia de Cristo. El pastor Jeffrey Johnson comenta lo siguiente: el varón pueda que delegue en su esposa muchas de las responsabilidades cotidianas del hogar,
pero él debe saber lo que ocurre al interior del hogar. Debe estar al tanto, por ejemplo, de las finanzas, de lo que entra y de lo que sale. Si no es diligente en un asunto tan esencial como este, su hogar, se puede esperar que entonces él no esté a la altura de un desafío tan grande como lo es ser pastor de la iglesia de Cristo. Si no puede cuidar su propio hogar, no puede cuidar la iglesia de Cristo. Así que si el hombre no puede cuidar a su esposa y a sus hijos como corresponde en el temor del Señor, lo que se puede esperar es que este patrón de conducta lo siga hasta la iglesia. Por esta razón, con una lógica incuestionable, el apóstol Pablo pregunta: ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esta es una pregunta retórica. ¿Cómo va a ser posible que cuide a la iglesia de Dios si no puede cuidar a su esposa y a sus hijos? Ahora, gobernar diligentemente la casa como un requisito esencial para el ministerio, escuchen hermanos, no significa, y escuchen esto, no significa que sus hijos tengan que ser creyentes. Eso no es lo que significa el texto. Tomar esta posición tan penosa de creer que los hijos del pastor tengan que ser creyentes, mis hermanos, es tomar el camino de la insensatez teológica, pues suficiente evidencia bíblica tenemos para entender que la salvación ni siquiera depende de nosotros mismos. La escritura dice: no depende del que quiera ni del que corra, sino de quién, de Dios, de quien quiera tener misericordia. Desde luego, la forma en la que criemos a nuestros hijos y los instruyamos en la palabra del Señor, rogamos nosotros los que somos padres a que ese sea el instrumento que Dios utilice para que ellos vengan en arrepentimiento y fe delante del Señor y conozcan de Cristo. Pero que les prediquemos el evangelio en casa no es una garantía de que ellos vayan a ser creyentes. Así que a lo que apunta este texto no es a que los hijos del pastor tengan que ser creyentes, sino que mientras los hijos del pastor estén en el hogar, mientras estén bajo la custodia de sus padres, ellos deben vivir en sujeción a la autoridad que sus padres ejercen sobre ellos. Así que el punto aquí tampoco es que los hijos del pastor nunca desobedezcan. Hermanos, aquí hace un momento, antes de empezar el culto, mi hijo estaba un poco desobediente. El punto no es que los hijos del pastor no desobedezcan, porque recuerden, los hijos del pastor, así como los hijos de cualquier otro hermano, son unos pequeños impíos que odian y aborrecen al Señor. Nosotros debemos criarlos en el temor de Dios, pero así como los hijos de este o aquel hermano, los hijos del pastor también son pecadores por naturaleza que necesitan de la gracia de Dios revelada en el evangelio de Jesucristo. Pero lo que se espera del pastor, mis hermanos, es que frente a la desobediencia de sus hijos, él actúe aplicando con firmeza una santa disciplina a fin de corregir la impiedad de sus hijos. Pregunto, hermanos, ¿esta es solamente una obligación del pastor? ¿Disciplinar y corregir a los hijos en el temor del Señor? Vayan teniendo eso en mente, mis hermanos, para el final. Pero el caso es que si, por ejemplo, el pastor tiene un hijo de 12 o 13 años que ha perdido control, que no puede manejarse en ningún contexto y sus padres ya no pueden hacer nada en relación a su impiedad y su hijo llega fumando, alcoholizado desde esa edad, se puede esperar que si este hombre no puede tener control sobre este muchacho que vive en su hogar, naturalmente no puede ejercer un santo control en la iglesia de Cristo. Por esta razón, entonces, bajo esas circunstancias, este hombre estaría descalificado para servir en la iglesia como oficial. Greg Nichols comenta lo siguiente: los niños revoltosos son alborotadores, irrespetuosos y fuera de control. Son insolentes, se comportan como mocosos, avergonzarán y deshonrarán a sus padres en público. Sus hijos no deben ser revoltosos, no deben tener una fama de alborotadores, no deben vivir bajo su techo como pecadores despilfarradores, notorios y escandalosos. No deben ser públicamente rebeldes y delincuentes juveniles. Un hombre con tales hijos bajo su techo tiene un hogar comprometido y por lo tanto no es irreprochable. Es decir, él sí tiene
un señalamiento justo que se le puede hacer en relación a su hogar y por tanto él está descalificado para el ministerio. ¿Entienden esta parte, hermanos? Muy bien. Así que el punto es este, hermanos. La demanda específica del texto, la demanda específica es que el varón gobierne con amor, con fidelidad y con una perseverante disciplina su hogar, para que cuando sea necesario aplique en sus hijos una disciplina preventiva a fin de que ellos no terminen caminando por sendas de terribles pecados, pero también cuando sea necesario aplique una disciplina correctiva cuando sus hijos decidan caminar por la senda de destrucción. Hermanos, ¿solo el pastor debe disciplinar correctiva y preventivamente a sus hijos? Desde luego que no. Tengan eso en mente para el final. Quiero hacer una pequeña consideración final de este punto. Todo esto que he dicho hasta este momento, en relación a la irreprensibilidad en el hogar del ministro, solo se puede aplicar en tanto los hijos vivan en el hogar. Y digo esto, hermanos, porque no es responsabilidad de ningún padre el estilo de vida y las decisiones que tomen sus hijos una vez sean adultos y estén por fuera de casa. En tanto ellos estén en casa, nosotros debemos criarlos en el temor del Señor y según las Sagradas Escrituras debemos ejercer autoridad santa sobre ellos a fin de que ellos se sujeten a la autoridad de los padres. Pero cuando ellos se vayan de la casa, ellos serán responsables enteramente de sus propias acciones y sus acciones ya no pueden recaer sobre sus padres. Ok. En tercer lugar, la irreprensibilidad. El apóstol Pablo menciona la irreprensibilidad en relación con sí mismo. El texto dice que sea sobrio, que sea prudente, que sea decoroso. Eso es una irreprensibilidad en relación a sí mismo. El texto nos dice que el ministro debe ser sobrio y prudente. Estas dos expresiones pueden traducirse como templanza, lo que en el original significa, escuchen, no intoxicado. El ministro debe ser un individuo que no esté intoxicado. Más adelante, él va a decir que no debe ser dado al vino. Pero cuando nosotros leemos la expresión sobrio, esta debe ser interpretado no solamente como una alusión a, por ejemplo, al consumo, sino que en un sentido general, esto tiene que ver con tener una mente clara. A eso se refiere con no estar intoxicado, con tener una mente clara. En otras palabras, mis hermanos, el ministro debe tener puestos los pies sobre la tierra y estar en contacto con la realidad, de manera tal que pueda elegir con una mente clara y de manera correcta las prioridades en su vida, y a la luz de esas prioridades pueda hacer lo que es del agrado del Señor. Dicho de otra forma, el ministro debe tener una mente clara de su presente espiritual, de su realidad espiritual, pero también de su realidad eterna. En la práctica, esto significaría que aunque el ministro pueda tener, digamos, intereses por el deporte, por el gimnasio o por el fútbol, y pueda tener mucho gusto por esas cosas, jamás debe permitir que esas cosas lo controlen y que quiten de su corazón la prioridad que es servir al Señor en su iglesia. Si el ministro tuviera que elegir entre su deleite y su distracción y servir al Señor en la iglesia, en último lugar estaría su anhelo y en primer lugar sería el servirle al Señor, porque esto trae gloria al nombre de Cristo. Así que la prioridad en el corazón del ministro debe ser el avance del reino de los cielos a través de la predicación del bendito evangelio. Ahora, el texto explícitamente dice que no debe ser dado al vino. Pero hermanos, no dado al vino, y esta es una aclaración importante, no significa, escuchen, esto no significa que el ministro tenga una prohibición absoluta a beber una bebida alcohólica. En el original, la expresión no dado al vino tiene que ver con que no permanezca cerca al vino, trayendo a la mente a un hombre que constantemente tiene una botella en su mano. Esa es la figura que nos muestra el texto griego, a un hombre que no suelta nunca la botella de su mano.
Lo que quiero decir con esto es que el ministro no queda descalificado para servir al Señor como pastor si, por ejemplo, en el aniversario, en una velada romántica con su esposa, decide tomarse una copa de vino. No va a quedar descalificado por eso. La prohibición que está haciendo el texto tiene que ver más bien con que el ministro, recuerden que en el original tiene que ver con estar agarrando una botella siempre. La prohibición tiene que ver más bien con que el ministro no puede tener ninguna adicción a ningún tipo de sustancia psicoactiva, llámelo alcohol o cualquier otro tipo de droga. Quiero aclarar que el alcohol es una droga, legal, pero es una droga. Ahora, un hombre con una adicción activa ¿podría tener una mente clara? Desde luego que no. Entonces no puede ser sobrio. Noten cómo todo, mis hermanos, va conjugado. ¿Un hombre con una adicción puede gobernar bien su hogar? Desde luego que no. ¿Y si no gobierna bien su casa, podrá gobernar la iglesia de Cristo? Claro que no, mis hermanos. Pero luego el texto dice que el ministro debe ser decoroso. Y aquí básicamente lo que habla el texto es que el ministro siempre debe presentarse de forma ordenada, tanto pública como privadamente. Siempre debe verse ordenado en su presentación. Debe actuar con decencia y con modestia. Lo que implica esto en la práctica es que el ministro no debe ser un hombre llamativo y que procure siempre llamar la atención sobre sí mismo por ser un hombre ostentoso, con muchas joyas y con las vestimentas más costosas. Y yo pienso que escuchar esto hace que identifiquen muy claramente a todos aquellos individuos que falsamente predican el evangelio y que hablan de este terrible y nefasto evangelio de la prosperidad, que es una, hermanos, disculpen la expresión, una afrenta, una grosería contra Dios. Que hablan de que seas un ministro bendecido por Dios y se puede tener lo más ostentoso y lo más lujoso. Esto no es bíblico en lo absoluto. Y solamente con una lectura delicada del texto respecto a que él debe ser decoroso nos damos cuenta que son falsos maestros. Muy bien, en cuarto lugar, el ministro debe ser irreprensible en su trato con los demás. En Tito leemos que él no debe ser soberbio, que no debe ser iracundo, que no debe ser pendenciero, que no debe ser codicioso. Todas estas negativas básicamente están diciendo lo siguiente, que el ministro debe tener una conducta que esté sujeta a la voluntad de Dios. Que no sea soberbio implica que él se someta a Dios. Que no sea iracundo implica que él deba estar, su carácter deba estar sometido a Dios. Que él no sea pendenciero implica que deba someterse a Dios. De hecho, Tito capítulo 1 versículo 7, para hablar del ministro dice que él es un administrador de Dios. Noten esta designación gloriosa. El ministro es un administrador de Dios. Y las escrituras dicen que el administrador de Dios, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, debe ser fiel a Dios para llevar a cabalidad su voluntad entre los hombres. Así que el punto aquí, mis hermanos, es que no hay cabida en el oficio pastoral para un hombre que esté empeñado en que lo que se cumpla en la iglesia sea su voluntad y no la voluntad de Dios. Un hombre, mis hermanos, que está obsesionado con complacerse a sí mismo, por lo general va a querer siempre estar solo en el ministerio. Y nunca va a encontrar a alguien apto y lo suficientemente preparado y que cumpla la medida para acompañarle como ministro. No, siempre va a querer estar solo. ¿Por qué? ¿Recuerdan que al inicio les dije que este era un escenario muy peligroso? Porque cuando un hombre quiere imponer siempre sus determinaciones en la iglesia, no va a querer tener a alguien cerca que le contradiga. Él no va a querer escuchar a un coequipero, a un ministro, a otro pastor, a un consiervo. Y mucho menos va a querer escuchar la voz de la iglesia cuando le diga: pastor, esto que estás haciendo no es correcto. De ahí que el apóstol Pablo diga que este individuo no tiene que ser conflictivo ni pendenciero. ¿Ven cómo todos estos requisitos se entrelazan, hermanos, y no se excluyen? Más bien se complementan y muestran la clara necesidad de que todos estén presentes en el ministerio. Un hombre que no está dispuesto a escuchar a los hombres,
a los otros, siempre será un hombre que por lo general esté dispuesto a discutir y a pelear contra los que se oponen a su voluntad. Pueda que no estemos hablando de un hombre violento que le dé cachetadas en la iglesia a los que no estén de acuerdo con él, pero pueda que estemos frente a un hombre que no use las acciones físicas para callar a los otros, pero sí utilice sus palabras para amedrentar a quienes le contradigan. En un sentido positivo, el texto dice que el ministro debe ser, en los dos textos, dice que debe ser amable, apacible, hospedador, dice Timoteo. Tito dice que debe ser amoroso, bueno, justo y santo. Si nosotros ponemos en contraposición lo que no debe ser contra lo que debe ser, encontramos que hay mucho sentido en que exista la necesidad de que sí debe ser así: justo, santo, hospedador, apacible, amable. El ministro, mis hermanos, debe ser un hombre paciente con sus hermanos en la iglesia. Es más, debe ser razonable en relación a lo que espera de ellos. El ministro, hermanos, debe ser hospedador. Y esta parte, en lo personal, por ejemplo, ha sido siempre una lucha que yo he tenido en el hospedar a personas. Y cuando yo estudiaba esto varios meses atrás, el Señor de verdad confrontaba mi corazón. La expresión hospedador se puede traducir literalmente como ser un amante de los extraños. Sin embargo, cuando se utilizaba la expresión hospedador en el contexto de la iglesia primitiva, se tenía un significado muy específico. Escuchemos al pastor Jeffrey Johnson hablar de este significado. Dice: un hospedador en la iglesia primitiva era una virtud que se expresaba dentro de la iglesia, aunque ciertamente se aplicaba a los cristianos en su relación con los extraños. Ser hospitalario tenía más bien que ver con tener el corazón y la casa abierta. Era estar dispuesto a servir a los demás en nuestros hogares de la manera más práctica, ya sea con una comida o dándoles un lugar para pasar la noche o un periodo de tiempo. Y digo que esto es una lucha que probablemente muchos tengamos, porque a veces uno se acostumbra mucho al orden y a la soledad de su hogar, y tener a otra persona le resulta un inconveniente. Pero hermanos, esto es necesario dentro de la iglesia. La quinta irreprensibilidad tiene que ver con las cosas materiales. El texto dice que el ministro no debe ser codicioso de ganancias deshonesta. Esto podría traducirse así, que el ministro, o podría más bien significar esto, que el ministro debe estar libre del amor al dinero. Hermanos, un hombre codicioso, un hombre con un apego idolátrico para el dinero, al dinero, desde luego que está descalificado para ser ministro de la iglesia de Cristo. Ahora, esto no significa que para ser ministro exista un requisito de pobreza. Mis hermanos, de hecho, existen muchos ministros que para la gloria de Dios son muy adinerados, conozco un par de ellos, y sostienen grandes ministerios a lo largo del mundo. Así que no es un requisito que el ministro tenga que ser un hombre pobre. El punto más bien aquí es que el ministro no ame al dinero, y si tiene dinero, él tiene que poder demostrar que las formas como obtuvo esa riqueza fueron a través de formas lícitas delante de Dios y delante de los hombres. Y este es un punto importante, hermanos, porque el ministro, el pastor, vamos a decirlo abiertamente, tiene una influencia directa sobre las finanzas de la iglesia. El ministro sabe cuánto es lo que se recogió de ofrendas. Y si es un hombre con un apego al dinero, un amor desmedido al dinero, un apego idolátrico al dinero, él va a utilizar los recursos de la iglesia para cumplir sus caprichos y sus necesidades. De allí que encontremos a individuos que digan que no es piadoso hacer fila en un aeropuerto para ir a predicar, y por eso la iglesia tiene que darle un avión de $5 millones. En sexto lugar, el ministro debe ser irreprensible en su madurez cristiana. Primera de Timoteo 3,
6 dice que el ministro no debe ser un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en condenación del diablo. En otras palabras, hermanos, el ministro no debe ser un recién convertido. Eso es lo que significa. Que no sea un neófito significa que no sea un recién convertido. Noten, mis hermanos, que el texto no establece un periodo de tiempo específico que deba pasar entre que él se convirtió hasta que pueda ser ministro. O sea, el texto no dice, mira, después de que se conviertan tienen que pasar 5 años, 10 años, 1 año, 20 años. No, el texto no dice esto. Pero nosotros podemos inferir de esta demanda que el ministro debió haber estado en el camino de la fe durante un periodo de tiempo lo suficientemente amplio como para que haya manifestado y experimentado en su propia vida la gracia sustentadora de Dios en los tiempos de prueba. Es en los tiempos de aflicción, mis hermanos. De hecho, son los tiempos de aflicción los que más fácilmente revelan lo que hay en el corazón de un hombre. La dificultad, el dolor, la enfermedad, la no aprobación de un crédito que yo tanto había estado esperando para comprar mi apartamento. Ese tipo de cosas son las que más fácilmente revelan lo que realmente hay en el corazón de un hombre. Así que en estos tiempos somos fortalecidos por el Señor, aquellos que le amamos. Pero también se convierten en tiempos propicios para que podamos empezar a experimentar piedad en relación a aquellos que también están pasando por situaciones como las nuestras. Algunos, por las providencias del Señor, quizá hemos tenido que pasar momentos de tanta necesidad que hemos sabido lo que es experimentar el hambre. No por gusto, porque a veces uno no come porque está muy ocupado y tiene hambre, pero a veces hemos tenido que experimentar hambre por causa de la necesidad. Y solo cuando uno ha experimentado situaciones tan difíciles, pero uno sabía que el Señor le estaba sosteniendo en medio de esas situaciones, uno puede sentir afinidad cuando hay un hermano pasando por una situación y el anhelo de uno es servirle a este hermano tanto como le sea posible. Así que el texto no establece un periodo de tiempo específico, pero sí podemos deducir que debe pasar un periodo de tiempo lo suficientemente amplio como para que ese individuo dé evidencias de que la gracia de Cristo le ha sustentado y que él verdaderamente es un creyente, pero también en ese periodo de tiempo él debió haber manifestado un interés por servir genuinamente a aquellos que como él también han pasado por momentos difíciles. Y en último lugar, mis hermanos, para finalizar el sermón, el apóstol Pablo dice que el ministro debe ser irreprensible respecto a su reputación entre los no creyentes. Versículo 7, primera de Timoteo 3, 7. Dice así, dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, es decir, de los no creyentes, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Hermanos, esto no significa que los incrédulos en su totalidad deban amarlo y deban estar a gusto con todas sus expresiones. Es más, si es un ministro fiel, lo que va a ocurrir es que los incrédulos lo van a aborrecer y van a estar en completo desacuerdo con sus expresiones, lo van a aborrecer. Pero lo que el texto está diciendo es que cuando los incrédulos se levanten en acusaciones contra él y se investigue con justicia, se debe llegar a determinar que las acusaciones de estos impíos no eran justas, que la habían acusado falsamente. Así que el mundo, mis hermanos, en pleno, todos los no creyentes del planeta podrían ponerse de acuerdo para acusar a un ministro de ser un malhechor, pero esas acusaciones deberían quedar sin fundamento si nos encontramos con un hombre que ha conformado su vida a todas las irreprensibilidades que aquí hemos expuesto en esta mañana. Escuchen, hermanos, y quiero que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12.
¿Estamos allí, hermanos? Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Pedro hablándole a la iglesia. Recuerden que la carta a Pedro es una carta circular, no es dada a unas personas específicas, sino que más bien es una carta circular a toda la iglesia de Cristo. Escuchen esto: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, es decir, entre los incrédulos. Luego dice, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, noten que Pedro asume que ellos hablarán de los cristianos de una forma incorrecta. Luego dice, para que en lo que ellos hacen esto, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¡Wow! ¡Qué hermoso es esto! Este texto, hermanos, explica muy bien lo que significa la irreprensibilidad del ministro en relación a los incrédulos. ¿Qué es lo que dice el texto? Esencialmente dice, ustedes mantengan una conducta santa, una conducta piadosa entre los no creyentes. No importa, dice Pedro, si ellos dicen que ustedes son unos malhechores, porque al final ellos tendrán que enmudecer, ya que sus acusaciones contra ustedes son falsas. Y entonces cuando ellos enmudezcan por causa de su piedad, Cristo va a ser glorificado en medio de todos, por causa de que existe coherencia entre sus palabras y entre su modo de vivir. Eso es lo que Pedro está diciendo. Y la mayoría podría decir, oh pastor, estoy muy de acuerdo con eso. Yo estoy completamente de acuerdo con que los pastores tienen que vivir así. Hermanos, y yo también estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo en esto. Pero recuerden esto. Primera de Pedro es una carta circular. Es una carta abierta dada a la iglesia. Y aquí tenemos un texto dado a toda la iglesia que explica un requisito dado para un pastor. En otras palabras, mis hermanos, no solo los ministros tenemos obligación de dar buen testimonio entre los no creyentes. Todos y cada uno de los presentes en este lugar debe vivir santamente delante de Dios y delante de los hombres. Todos los presentes en este lugar, varones hermanos, debemos ser irreprochables en relación con las mujeres que nos rodean. Varones hermanos, nuestras esposas deberían poder tomar nuestro celular con tranquilidad y no tener el miedo de encontrarse con una conversación impropia, incorrecta, coqueta con otra mujer. Irreprochables todos los varones de la iglesia de Cristo. Eso mismo aplica para las hermanas. Todos nosotros deberíamos ser irreprochables en nuestro hogar, en la forma en la que criamos a nuestros hijos. Todos nosotros deberíamos ser irreprochables en relación con nosotros mismos. Deberíamos ser irreprochables a la luz de las Sagradas Escrituras en relación a cómo tratamos a los demás. Deberíamos ser irreprochables en relación con las cosas materiales, no amar al dinero. Todos nosotros debemos ser irreprochables en una madurez cristiana. Y todos nosotros, como lo hemos dicho, debemos ser irreprochables en torno a nuestra reputación entre los no creyentes. Quiero preguntarles, hermanos, ¿alguna de estas 7 irreprensibilidades solo aplican para el pastor? ¿Alguno de los presentes podría levantarse en medio nuestro y con fundamento bíblico decir, pastor, yo estoy exento de 3 de las 7? ¿Alguno podría decir por lo menos de una de las 7? Ciertamente nadie podría hacer esto. Hermanos amados de IBR Monte Calvario, es posible que cuando ustedes leen el texto sobre el que estamos exponiendo, puedan sentirse tentados a pensar, vamos a aprender los requisitos del pastor. Y sí, eso era parte del propósito de la exposición, saber qué es lo que se necesita escrituralmente que un individuo tenga para que pueda ser ministro de una iglesia. Esta es una iglesia en plantación que ha venido fortaleciéndose, que ha venido madurando y que ha venido creciendo. Y rogamos, suplicamos al Señor
para que conceda que envíe más obreros a su mies. Y cuando esos obreros lleguen, o levanten su mano, la iglesia debe identificar estas cosas en él. Así que esto hace parte del propósito del sermón, pero también es parte de este propósito santo, hermanos, que todos nosotros conformemos nuestra vida a una vida que glorifique a Dios, estando a la altura de los requerimientos que aquí hemos leído. Todos nosotros. Es cierto que el ministro se tiene que evaluar con un escrutinio más delicado a la luz de estos requerimientos, pero ciertamente todas estas verdades aplican para ti, hermana, para ti, hermano. Para ti aplica también esto. Cada miembro de la iglesia debe caminar por la senda de la irreprensibilidad. En otras palabras, cada uno de nosotros debe caminar por la vereda de la santidad. Hermanos amados, IBR Monte Calvario, que cuando el mundo nos señale, lo haga injustamente, por causa de que haya coherencia entre nuestras expresiones y entre nuestra forma de vivir. Ruego al Señor para que Él bendiga la predicación de su palabra en nuestros corazones y para que nos ayude a caminar en la irreprensibilidad para la gloria y la alabanza de su nombre. Amén. Quiero hacer un comentario final, hermanos. Ustedes notaron que el texto dice que el ministro debe ser apto para enseñar, ¿verdad? Y notarían que no hice ningún comentario al respecto. Es porque a este aspecto sí le vamos a dedicar un sermón completo si el Señor nos da la vida para hacerlo. Vamos a orar ahora sí, hermanos. Bendito Padre.